Muy buenas noches, bienvenidos al Gatalagua. Pasa un minuto de las 10 de la noche y fíjense que a mí me suele gustar empezar el programa pues con una sonrisa, con un talante un tanto positivo, optimista, pero desde luego con las noticias que hoy tenemos encima de la mesa es complicado, porque se confirman los peores rumores. Laura Luelmo, esta chica zamorana que murió en Huelva, asesinada, sufrió una agresión sexual además de recibir un golpe mortal 2 o 3 días después de su desaparición. Es lo último que sabemos de las pesquisas policiales, en este caso de la Guardia Civil. Es decir, el asesino confeso secuestró a Laura, la retuvo 2 días, intentó violarla y finalmente acabó con su vida. Lo cierto es que es una historia desgarradora, por varios motivos. Por raptar, violar y matar a una joven. Por truncar el sueño de esta chica, de 26 años, que fue a Huelva, como les decía, a buscar una oportunidad de trabajo. Era profesora. Y también por el daño irreparable que le ha hecho a ella y a toda su familia. Los vecinos, lo van a ver, de esta localidad estaban en pie de guerra intentando dar su merecido al asesino hoy, cuando, custodiado por la Guardia Civil, ha vuelto a su domicilio para reconstruir todos los hechos. Vean. Y esta historia es preocupante, y mucho por lo que hay detrás. En primer lugar, el asesino es reincidente. Saben ustedes que en el año 2001 intentó robar en casa de una señora de 82 años, quien se percató del robo, lo que supuso que el asesino la apuñalara. Pero no acabó con su vida en ese momento. Lo hizo más adelante, en uno de los permisos que tuvo. Acudió al domicilio de esta señora para acabar con su vida, para evitar que declarara en su contra. Algo terrible. Estuvo desde el 2001 17 años en la cárcel. En octubre, hace 2 meses, le soltaron. Y 2 meses después, ha vuelto a cometer el peor de los crímenes. Son muchas las preguntas que nos vamos a hacer en el programa de hoy. En primer lugar, ¿cómo es esto posible? ¿Qué tipo de controles existen en la sociedad, en nuestro sistema, en las cárceles, para las personas que cometen estos asesinatos y después quedan libres? Tenemos que dar por hecho que al cumplir la pena, un reo, un asesino, ya está capacitado para reinsertarse en la sociedad. Es una pregunta que les lanzo. Está claro, por lo que hemos visto en este caso, que no es así. Y que quede muy claro, señores, que la reinserción es un objetivo de la pena que se le impone a un condenado. Pero si la pena no cumple el objetivo, habrá que alargar esa condena el tiempo que sea necesario hasta que cumpla el objetivo de la reinserción. 10, 20, 30 años más, lo que sea. Y eso en España no ocurre, ni siquiera se debate. Mientras tanto, los partidos políticos, con la izquierda a la cabeza, siguen haciendo un debate miserable, ya que lo han abierto tan solo a las 24 horas de conocer el triste desenlace de Laura. Y es un debate miserable y también peligroso porque pretenden imponer su rodillo ideológico. ¿Se puede evitar en la sociedad que haya este tipo de asesinatos con violencia? Debemos aspirar a que sí, a que se pueda evitar. Pero el camino no es el que marca la izquierda rancia, este feminismo radical, es decir, diciendo que lo ocurrido ha sido como consecuencia de una sociedad machista y heteropatriarcal. ¡Cuánta falacia! Vamos a hablar de todo hoy en el Gatalagua y no se preocupen que aquí no vamos a soslayar ni evitar ningún tema, por peliagudo y difícil de debatir que sea. Pero también nos vamos a centrar en el Código Penal, en el endurecimiento de las penas, algo necesario sin duda para hacer que quien comete crímenes tan atroces como el de la pasada semana lo pague verdaderamente. En el PP lo han escuchado, piden que no se toque la prisión permanente revisable, afirmando que este asesino no hubiera salido de la cárcel y por tanto no hubiera reincidido si se le hubiera aplicado esta pena. Y yo me pregunto, señores del PP, ¿cómo se le va a ver aplicar si entró en vigor en el año 2015 y Montoya fue condenado en el año 2001 con otro código penal totalmente diferente? Pero es que la falacia de la izquierda, con el presidente Sánchez a la cabeza, es aún peor. Dice que ahora, y esto atención, escúchenlo bien, la prisión permanente revisable está en vigor, ya ha ocurrido este crimen y se ha producido con la prisión permanente revisable en vigor. Escuchen.
La prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. En segundo lugar, que la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades. Bueno, fíjense la barbaridad que ha dicho Sánchez, que hasta el padre Antonio, el padre de Marta del Castillo, Antonio, ha contestado en Twitter al presidente del Gobierno: no eres más tonto porque no puedes. ¿Acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello? Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje que se repitan estos hechos se disparan. En fin, qué pobre nivel político tenemos, sin duda, con el cuerpo presente todavía de Laura y que tengamos que estar rebatiendo estas cosas. Les presento nuevamente a la mesa que nos acompaña el profesor de ICADE, Antonio Alonso. Está en nuestro plató. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Interesante esta reforma, pero tiene que quedar claro una cosa. La prisión permanente revisable entró en vigor en el año 2015, con lo cual este hombre fue condenado en el 2001 con otro código penal. Aquí ni se hubiera evitado ni nada. Totalmente esto es una cosa correcto desde el punto de vista jurídico. Pedro Sánchez, que yo creo que no ha estudiado Derecho, no sé si estudió Economía, pero la tesis no parece apuntar, tampoco haya estudiado Economía, pero el Derecho no sabe mucho, porque lo que ha dicho en sede parlamentaria hoy pues no se ajusta a la realidad jurídica, sino que evidentemente no se puede aplicar a este sujeto la prisión permanente revisable porque ya había sido condenado conforme a una legislación anterior y por lo tanto no se le puede aplicar. Lo que sí, el debate está centrado en otras aristas. Hay un debate jurídico muy profundo y un debate social también fáctico, que esta mañana en el programa de radio de esta casa de Buenos Días España hablábamos y que probablemente posteriormente tengamos tiempo de desarrollar. Así lo haremos. Gracias, profesor. Jordi Caña, buenas noches, buenas nit. Buenas noches, buenas. El viernes, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes planes? Bueno, tengo instrucciones de que no salga de mi casa, vaya. ¿Instrucciones de quién? ¿De tu familia o de...? No, bueno, dejémoslo ahí. De asesores, digamos, ¿no? Dejemos... De seguridad, bien, no, se ha entendido. ¿Y los vas a seguir, esas instrucciones? Bueno, la verdad es que yo en general intento no vivir dependiendo de las movilizaciones del separatismo. Lo que pasa es que yo vivo muy cerca de donde se va a celebrar el Consejo de Ministros, y es probable que en la zona donde yo vivo haya concentraciones importantes. Entonces, la verdad es que hay cosas que más vale intentarlas evitar porque tampoco ganas nada. Poniéndote, no tanto a veces por uno, sino también por su familia. Vamos, si me está viendo mi madre, no te preocupes, mamá, que me quedaré en casa. Oye, pues mira, lo que me dicen, solo en caso de extrema necesidad, pues saldré. Sí, la verdad pues es que... Pues mira, prudencia, Jordi, yo me alegro de que seas prudente, pero desde luego qué tristeza qué triste, ¿no? que se tenga que vivir en esta situación, pero es la realidad. No, a mí lo que me parece es insólito que eso no se conozca, ni se sepa, ni se diga, y se silencie la violencia política a la que permanentemente se somete a todos aquellos que no son nacionalistas. Mira, el otro día, sin ir más lejos, no sé si viste el vídeo en el cual salí de un acto sí, en el Colegio de Abogados. Lo dimos. Lo dices, ¿no? Bien. Bueno, pero es que se había permitido que se hiciese un paseillo a las puertas del Colegio de Abogados donde estaba el señor Guerra. Sí. presidente. El vicepresidente del Gobierno de Guerra, donde estaba Arias Salgado, donde estaba Eugeni Gay, donde estaba, es decir, había un elenco de juristas y de ponentes constitucionales y se les quería hacer pasar por un paseillo para que fueran escrachados e insultados. Es decir, pero es que eso es permanente, eso es un acto organizado por una asociación, que es el Club Tocqueville, de intercambio intelectual Claro, pero si tú haces un acto político, te escrachean. Si haces un acto... Es decir, eso es permanente. Entonces, eso no se vive diariamente en Cataluña. Ayer mismo hubo 12 sedes o 10 sedes del PSC que fueron atacadas. Bueno, y del PP, y de Vox, y de Ciudadanos, de Toquis, que aquí desde luego no se salva ninguno. Estos son los que votan ayer que la Constitución es antidemocrática. Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Jordi.
Jorge Campos, más conocido en determinados ambientes como Jordi Camps. Buenas noches. Lo que hay que aguantar. Sí. Dios mío. Gonzalo Vans, encantado. Buenas noches. Bueno, Un placer menuda entrevista o menudo fichaje ha hecho Actúa Baleares Vox para la alcaldía de Palma de cara a las municipales del próximo mes de mayo. Desde luego, muy notorio, desde luego, y muy mediático el fichaje, más allá de la excelente trayectoria profesional y militar del candidato. Yo creo que es un lujo, y creo que es un lujo no solo para los ciudadanos de Palma, que estoy convencido que tendrán un alcalde excepcional, sino que es un lujo para la política en general. Porque si alguien se detiene a leer el currículum de Fulgencio Coy, verán que, aparte de ser intachable, es de reconocido prestigio, es difícilmente superable, pero tanto a nivel nacional como internacional. Con lo cual, que una persona además que ha dado toda su vida por España, es decir, toda su profesión, el servicio, una vocación de servicio que además no solo la ha realizado en el ejército él personalmente, sino que tiene incluso antecedentes familiares que ya sirvieron también a Palma de Mallorca, a Mallorca. Pues que una persona así, en el momento que se retira, decida dar un paso y venga con nosotros, a mí me parece, un orgullo para nosotros por haberlo aceptado, y yo creo que una buenísima noticia para todos los mallorquines y palmesanos. Muchas gracias, Jordi. También está con nosotros el ministro García Margallo. Ministro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Está cansado o no está bien? No, estoy muy bien. He tenido un día, bueno, como casi todos, muy ocupado. Pero yo empiezo casi a las 7 de la mañana y termino a las 12, pero bien. ¿De 7 a 12? ¿Sin descanso? Hombre, suelo parar a desayunar y a comer y estas cosas. Las necesidades vitales mínimas las cumplo, las diurnas me refiero. Bien, gracias por el matiz. Estábamos asustados. Bueno, gracias, ministro. Xavier Cajo, buenas noches, buena nit. Yo no estoy en el ayuno este. Ya lamento, pero que no te sigo en eso, ¿eh? No, yo no hago ayuno, ¿eh? He dejado clarísimo. Llámale como quieras a eso. No, esperaba comer divinamente. Disciplina castrense. Sí. Efectivamente. Bueno, pues que muchísimas gracias a los 5. Si les parece, vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad y regresamos para comenzar este interesante programa y con la entrevista a Fulgencio Coy, candidato, insisto, de Actúa Baleares Vox para la alcaldía de Palma de Mallorca. Publicidad y regresamos. Pasan 17 minutos de las 10 de la noche y tenemos en nuestro plató a uno de los grandes protagonistas de la semana. Y es que, como saben ustedes, Vox, Actúa Baleares, esta semana ha presentado a su candidato, desde luego un fichaje estrella, para la alcaldía de Palma de Mallorca, de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Se trata ni más ni menos que del general Fulgencio Coy, a quien ya saludamos. General, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, cuénteme, porque yo en condiciones normales le trataría como mi general, evidentemente, por lo que es usted, lo que ha sido, lo que ha representado, pero claro, usted ha pasado, digamos, candidato de un partido político, sociedad civil. ¿Cómo debo dirigirme a usted, mi general? Candidato. Candidato. Bien, vamos a dejarla ahí. Pues, candidato, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hace un militar como usted, con la destacada trayectoria que antes comentábamos con Jorge Campos que ha tenido, dando un paso al frente, digamos, y presentándose a la alcaldía de Palma de Mallorca, que eso es primera línea política, primerísima? Bueno, mi trayectoria es una trayectoria que se ha basado sobre todo en la calidad de los soldados, de los suboficiales y de los militares que tienen la suerte de mandar. El ministro me dijo: general, me dicen que usted es bueno. Yo he tenido la suerte de rodearme de gente siempre muy buena, que ha hecho una labor extraordinaria. ¿Qué hago dando este paso? En primer lugar, soy retirado ya, o sea, puedo recuperar el derecho a la política, a los sindicatos, a todo. Creo que España está viviendo unos momentos muy delicados.
Y con 70 años o con 18, yo creo que todos los que tengamos algo de fuerza hemos de dar un paso al frente y apoyar a los partidos que respetan la Constitución, que defienden la democracia, la libertad y la convivencia. ¿Y por qué he ido a este partido, Actúa Baleares, coligado con Vox? Porque hace tiempo que los vengo observando y, en primer lugar, lo que quiero hacer con esto es darle las gracias por la lucha que han hecho durante mucho tiempo defendiendo estos principios. Y al invitarme he dicho, yo puedo apoyaros, ya estoy retirado, entonces me han dicho, necesitamos algo más, necesitamos que te presentes de alcalde. Y he dicho, pues muy bien, defiendo esta postura de que todos hemos de colaborar y en estos momentos la gente joven tiene que ver en los que ya tenemos cierta antigüedad o trienios, que defendemos unos valores, que te damos un paso al frente y que lo que vamos es, como a tanta gente, a defender nuestros principios, a defender España, a recuperar el alma que parece que la hemos perdido por posturas de ciertos partidos políticamente correctos, obsesionados con el CIS y que han dejado un espacio tremendo, vacío. Bueno, me ha contestado usted en parte una de las preguntas que le iba a hacer. Enseguida hemos preparado un informe sobre su perfil, pero entonces entiende usted que el ingreso en la política no lo ha buscado usted, el acercamiento a Vox, Actúa Baleares, no ha sido por su parte, sino que le han venido a buscar, se le han propuesto los del propio partido, ¿no? Por dejar claro este punto. No, ha sido un encuentro. Es decir, yo cuando iba por la calle y veía a Jorge, me acercaba y decía gracias por lo que hacéis. Entonces él recibió ahí una posición de apoyo, pero claro, hasta que no he estado retirado no he podido dar este paso. ¿Cuándo se retiró? El 3 de agosto. Del 18, de este mismo año. De este mismo año. Bueno, ¿quién es Fulgencio Coll? Vamos a repasar lo que ha sido su trayectoria de tantos años que concluía, digamos, de manera activa el pasado mes de agosto. ¿Saben quién es? Fulgencio Coll, ex jefe de Estado Mayor del Ejército durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre los años 2008 y 2012. Durante esta etapa estuvo además bajo las órdenes del ahora dirigente de Podemos, José Julio Rodríguez, que era jefe de Estado Mayor de la Defensa en esa misma época, y de la exministra Carme Chacón. También destaca el cargo del general de la Unión Militar de Emergencias, la UME, en su creación, además de responsabilidades en misiones como Bosnia o Irak. Una vez retirado y con 70 años cumplidos, ha decidido dar un paso más y pasar a la política para encabezar la candidatura de Actúa Vox en Baleares, en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Coll, que habla español, inglés, francés y mallorquín, señala el problema de la persecución de la lengua común de todos los españoles en Baleares como uno de los motivos que le llevan a recalar en la candidatura de Vox. ¿Conseguirá Baleares el empujón que han tenido en Andalucía con Fulgencio Coll? Bueno, enseguida seguimos esta interesantísima entrevista con nuestro invitado, pero antes nos pide paso Beatriz Fajardo. Bea, buenas noches, cuéntanos lo que tengo entre manos, que a más de uno le puede interesar, este producto de Vinature, de colágeno, de silicio, de ácido hialurónico, una fórmula avanzada para las articulaciones, los dolores, el reuma, bueno, en fin. Cuéntanos, Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Notan que con el frío les cuesta más moverse? Es normal que los huesos y las articulaciones se resientan más estos meses. Por eso es importante que nos aseguremos de que el cuerpo recibe todas las vitaminas y minerales que necesita para su buen funcionamiento. En mifarma.es, además de ofertas en productos de cosmética y para farmacia, encontrarán una gran variedad de vitaminas y otros complementos alimenticios como los de Vinature, para cuidarse por dentro y por fuera. Tomar, por ejemplo, un cacito al día de Vinature con colágeno, silicio y ácido hialurónico ayuda a mejorar la movilidad, ya que mejora el estado de huesos y articulaciones y aporta un extra de energía. Además, gracias a que contiene ácido hialurónico y otras vitaminas, mantiene la hidratación de la piel mejorando su apariencia. Esta fórmula de Vinature se disuelve muy fácilmente y puede mezclarse con agua o leche en el desayuno. Está disponible con sabor a vainilla o con sabor a limón, de venta exclusiva en mifarma.es o por teléfono en el 967-812-291. Aprovechen esta oferta y consigan su tratamiento de Vinature para 2 meses por solo 29,95 con envío gratis por un tiempo limitado.
Aquí seguimos en el Catalagua, al filo de las 10:30 de la noche, acompañados de Fulgencio Coll, el candidato de Actúa Baleares de Vox a la alcaldía de Palma de Mallorca. Bueno, candidato, cuéntenos, ¿era la primera oferta que ha tenido usted, digamos, para entrar en la política activa o le han tentado a lo largo de su vida en alguna otra ocasión? Hace 6 años, cuando pasé la reserva, me dijeron si quería o iba a entrar en la política. Le dije que no, de ninguna manera. ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque la situación requiere que demos todos los que podamos un paso al frente. Y, lógicamente, he ido a los que me han hecho la propuesta porque coinciden con lo que yo pienso. No hay voto más útil que votar lo que los demás, o el partido que dice lo que uno piensa. Lo demás es completamente inútil. Lo hemos demostrado y lo hemos visto en Andalucía. O sea, el voto útil se ha terminado. Usted llegó a ser el GEM, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, durante el gobierno de Zapatero. Entiendo que a usted no se le puede, ni muchísimo menos, sería una auténtica frivolidad vincular a un gobierno concreto, porque usted era el GEM de la nación española. En este caso, pese a la enorme responsabilidad que tuvo en este gobierno, digamos que, ¿por qué se le intenta vincular tanto con un gobierno en concreto, en este caso el socialista, el de Zapatero? Bueno, porque es el gobierno que me nombra jefe de Estado Mayor del Ejército y luego también desarrollo un proyecto que el ministro Bono me llama y me encarga, que es la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias, en mi opinión y como se puede ver, fue una medida acertada que el presidente del gobierno tomó y yo la desarrollé. Nosotros los militares no somos servidores ni del señor Zapatero ni del señor Aznar, somos servidores de nuestra patria, de España y de todos los españoles. No tenemos colores, somos disciplinados, leales y vamos donde nos dicen y volvemos, como dije cuando me dijeron que volviera de Irak. Estamos a las órdenes y hacemos todo y entregamos todo para dar el mayor servicio a la sociedad, sin colores. Defínanos, he dicho Geme y lo he pronunciado mal, es el jefe de Estado Mayor del Ejército, no de la Defensa. Ahí, disculpen el error. Bueno, defínanos a un partido como Vox, porque sabe usted que la gran mayoría de los medios de comunicación y de los partidos políticos les definen como una especie de demonio con tridente y rabo. Y claro, y usted pasa a formar parte del partido. ¿Cómo lo definiría usted? Lo defino como un partido que defiende la Constitución, la libertad, la democracia y la convivencia, eso sin lugar a dudas. Extrema derecha se lo han llamado a Albert Rivera, se lo han llamado al señor Rajoy, fíjese usted, al señor Rajoy, extrema derecha, a todos aquellos que no están con el políticamente correcto en un momento determinado, que el políticamente correcto es la primera gran corrupción de una democracia, o aquellos que vienen dentro de la progresía y todos aquellos que opinan en contra de su filosofía, estamos en la extrema derecha. Yo, y menos Actúa Vox, está en la extrema derecha, no hubiese entrado nunca en un partido de extrema derecha. Estamos, como dice el presidente nacional, en una extrema necesidad. Estábamos en un espacio que los demás han abandonado por el complejo de estar mirando continuamente el CIS o, como he dicho, el políticamente correcto. Han dejado un espacio que son ni más ni menos que los valores profundos de España, de su Constitución, de la democracia, sin complejos. ¿Qué puede aportar un militar como usted a la política? Porque sabe usted que hay sectores de la sociedad que recelan, digamos, del binomio política-militares y que creen que los militares, una vez llegan, se retiran, que deberían ya, digamos, aprovechar el tiempo libre que tienen en otros militares, pero no en la política. ¿Qué opina de los que tienen esta opinión, y valga la redundancia? Que vive en otro siglo. Es decir, el militar es una persona que tiene una formación técnica, táctica, de procedimientos, que tiene para desarrollar el combate y la defensa necesario, pero además tiene una formación enorme en gestión de personal, gestión de recursos. En las operaciones en el exterior hemos aprendido todo. Nuestros soldados son maestros. Nuestros suboficiales y oficiales son maestros no solamente en combatir, sino en reconstruir países destrozados. Desde asegurar el agua, el combustible, la electricidad, la alimentación, levantar escuelas, levantar hospitales. Lo que hicimos en Irak, 24 horas al día, es un trabajo extraordinario. Y a mí me han dado ejemplo mis soldados y mis suboficiales, la capacidad de trabajo, durmiendo menos que el señor ministro, durmiendo es que el ministro poquísimo. duerme mucho, Es decir, duerme mucho. El ministro duerme mucho. Esta experiencia nos permite, con los valores que hemos cogido, que es lealtad,
disciplina, cohesión, honradez, trabajo, hacer equipos, etcétera. Nos han permitido y nos dan una capacidad para poder hacer lo que hace los demás países y es completamente normal. En el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, usted verá muchos militares que dan un paso y se dedican o bien a llevar una empresa o a meterse en la política. Es decir, es gente muy formada, muy capaz y muy entregada que desgraciadamente hasta ahora no se ha utilizado. Yo creo que es momento de que cambiemos esta mentalidad. Bien, enseguida abro el debate al resto de la mesa, sobre todo para quien pueda tener algo al respecto de este punto. Pero bueno, me gustaría, el Ayuntamiento de Palma gobierna esa mezcla de partidos de socialistas con Podemos. Ha dicho usted que anteponen la ideología a la gestión y la atención al ciudadano, en este caso de Palma. ¿Por qué ha hecho usted esta afirmación? He hecho esta afirmación porque la gestión es una gestión que ha sido una mala gestión, precisamente porque han perdido tiempo, energía, en tratar de adoctrinarnos en populismo y en medidas que han reflejado muchas veces sectarismo que no es necesario. Todo esto incluido, incorporando pues, ciertas actitudes de colocar a gente dentro de una administración que cuesta mucho dinero, que no están para resolver problemas del ciudadano. Entonces, ¿qué quiere el ciudadano de a pie, sea de Palma de Mallorca, de Huesca o de otro sitio? En primer lugar, ver gente que está cerca de ellos, que busca resolver sus problemas. Y sus problemas son que la ciudad esté limpia, que los transportes funcionen, de que haya seguridad, de que los barrios no estén abandonados, de que no haya una venta ilegal de productos que perjudican a comerciantes y tantas cosas más. Entonces esto lo han descuidado. Palma de Mallorca ha sido una ciudad ejemplar como ciudad moderna y ejemplo, diríamos, del dinamismo turístico. Está en crisis porque se han dedicado a criticar el turismo, no venga usted aquí, y a tomar posturas extremas que han hecho daño. Queremos recuperar, o sea, Actual Vox quiere recuperar y sobre todo dar una cosa tan importante que es la seguridad jurídica. Es decir, no podemos estar cambiando las cosas continuamente porque si uno es de MES, si otro es del PSIP o si es de lo demás. Es decir, necesitamos garantías. Solamente en medidas erróneas de señores van a pagar, el gobierno balear, más de 140 millones de euros, que es una fortuna, es decir, un tercio del presupuesto del ayuntamiento. Por cierto, dígame si me equivoco o no, no sé si he leído bien, pero me ha parecido entender que usted no va a tener sueldo como alcalde, si es que llega a la alcaldía. Bueno, yo he dicho, cuando Jorge me dijo, no, tienes que ser alcalde, no, yo te voy a poner dos condiciones, no quiero sueldo. Para que vean que entro para arrimar y para empujar. Algunos dicen, no, es que el sueldo de pensionista, como pensionista, es mayor que el del alcalde. No, les garantizo que no es así. O sea, el no coger sueldo es porque no sobra dinero, porque estamos endeudados y porque el presupuesto que tienen, que es enorme, lo utilizan mal. Y además, si usted me permite, hay decenas de miles de voluntarios que no cobran nada y están participando en el Banco de Alimentos o en tantas organizaciones. Quiero ser como uno de ellos. Muy bien. Venga, ¿alguna pregunta, cuestión, reflexión al respecto de esta interesante entrevista que tenemos aquí? Pues mira, yo en primer lugar voy a decir que tengo un enorme respeto por su trayectoria, que le deseo mucha suerte, que ojalá sea usted alcalde de Palma. Muchas gracias. Pero que tengo mucha reticencia hacia eso de que los partidos busquen un mascarón de proa. Lo digo con el debido respeto, pero a alguien popular, conocido, con autoritas en su mundo, lo voy a utilizar. Pues, estoy pensando en Manuel Valls, estoy pensando en su candidatura, estoy pensando en el anterior José Julio Rodríguez y su pase a Podemos, muy polémico, que yo critiqué. Entonces, si critiqué aquel, criticaré también el suyo, porque con mucho gusto. Mire, ¿qué quiere que le diga? Estas experiencias luego demuestran que el que has sacado de su entorno natural, sea el caso de alguien jubilado, pues es otra cosa, pero en el caso de Baltasar Garzón, usted recordará, la juez Rosselló, usted recordará, bueno, tantos casos ya como hemos vivido en esta joven democracia nuestra, ¿no? Esos luego acomodan poco si no consiguen lo que pensaban. Por ejemplo, yo tengo muy serias dudas de que Manuel Valls, si no consigue ser alcalde en Barcelona, se vaya a quedar 4 años en la oposición, pero muy serias dudas, ¿eh? Ya me entiende por dónde voy. Y luego me da la sensación de que usted, con la trayectoria que tiene, arriesga mucho, tiene mucho valor,
para hacer lo que está, para dar ese paso que ha dicho y que en circunstancias normales, usted mismo ha dicho, de ninguna manera me dedicaría yo a la política. Es que el concepto, mire, de la política en estos años que nos ha tocado vivir es lamentable, es lamentable. Y entonces, pues por salvaguardar ese pasado suyo o el de otros, afianzarse a un balcón de la política, tal como huele el ambiente de la política, pues, ¿qué quiere que le diga? No me gusta. Ahora, a ver, esto le agradezco lo que acaba de decir porque es verdad. Es decir, es una sensación, pero ni pedir ni rehusar. Es decir, la situación es tan delicada hoy en día que yo no puedo estar delante de la televisión sentado. Yo no puedo permitir y quedarme quieto. Yo tengo que salir hacia adelante. Ha coincidido que me han dicho, ¿quieres esto? Pues muy bien, encantado. Y le he dicho, si no ganamos, la culpa será toda mía. Y yo he apostado y cuentan conmigo los 4 años. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que he hecho toda mi vida. Tratar de hacer las cosas dando la mejor prestación, la mejor gestión, el mejor servicio, esté de alcalde, esté de concejal o donde me coloquen. Es decir, yo en este aspecto sé que hubiese quedado muy bien diciendo, oh, he sido. No he sido. Hay que ser. ¿Qué ejemplo doy yo a los jóvenes de 15 años si nosotros nos quedamos quietos y no hacemos nada? Es decir, van a creer en nosotros, en lo que les contamos. Yo tengo que dar ejemplo, precisamente porque tengo nietos, tengo hijos, y yo les he hablado de valores. Y si yo no los practico, tenga 70, 80 años, dirán, me estaban mintiendo, señor engañando. Fulgencio, se va a meter usted en un mundo de gente sin escrúpulos ni valores algunos. Lo dicen los espectadores, lo digo porque le van avisando de lo que se va a encontrar. Es bien verdad que tiene usted una ventaja, que ha dirigido a sus hombres en las unidades militares de emergencia. También es verdad. Claro, eso sí y tengo A ver, sé apagar fuegos. Profesor. Yo, sin que sirva de precedente, estoy en desacuerdo con lo que acaba de comentar Javier Horcajo. Y yo sí que creo que, claro, es que si no podemos sacar a la gente de su ambiente natural, entonces lo que estamos haciendo es profesionalizar la política, que es uno de los graves problemas que hemos tenido en nuestro país. Por lo tanto, gente que ha demostrado su eficacia y su vocación de servicio en otros ámbitos, pues son los que precisamente tienen que sacarnos de la situación grave en la que estamos. Yo coincido con el general en que la situación de este país es lo suficientemente grave en este momento para que se den los pasos suficientes las personas que pueden darlo en echar una mano y ayudar a este país. Por lo tanto, creo que es un buen fichaje para vos. Yo creo que Jorge le felicito porque creo que es una persona que su trayectoria profesional le avala. Creo que es un ejemplo paradigmático de lo orgullosos que tenemos que sentirnos en general de nuestro ejército y en particular de la unidad militar de emergencias. Y no me cabe ninguna duda de que si gestiona el Ayuntamiento de Palma como funciona la unidad militar de emergencias, los palmesanos van a tener un alcalde excelente. Bueno, esto yo creo que no. ¿En alguna reflexión, ministro? No, yo también estoy en desacuerdo con Javier. Yo siempre he creído que en política hay que aplicar lo que los italianos llaman la teoría de la excelencia, es decir, que vengan los mejores. Y también creo que tiene que venir gente que ha demostrado en su profesión prepolítica su valía, su capacidad de desenvolverse, porque eso les permite ser independientes. Cuando vives de la política te conviertes en un cipayo. Es decir, es muy conocida la anécdota del presidente mexicano cuando preguntó qué hora es y dijeron la que usted quiera, señor presidente. Bueno, esto es completamente absurdo. En cuanto a la cita de dar un paso al frente, es una cita de Ortega, de un proyecto nacional. Dice que ha llegado la hora de que todos los que tengan algo que decir den un paso al frente para peraltar el camino que queramos o no va a recorrer España. Y es verdad que estamos en un momento crítico. Yo empezaba el otro día un artículo sobre Gibraltar citando a la Voluntad Nacional, que es un artículo de Unamuno en 1915, que cuenta Unamuno, y dice, un amigo extranjero me preguntó qué quiere España. Yo le contesté, España no quiere nada. Dice, así hasta Dios la ha dejado de su mano. Yo creo que es un momento en que efectivamente hay que arrimar el hombro con una causa superior. Yo estoy muy de acuerdo que los militares entienden probablemente mejor que los que estamos en partidos políticos de siempre que aquí no hay colores, hay los colores nacionales. Por cierto, que la última visita que hice como ministro fue a nuestras tropas en Irak y espero que si alguien me tiene la cartera que perdí me la devuelva porque ahí estaba la bandera nacional que mide
que mide el tamaño del Pilar, de la Virgen del Pilar. ¿Perdió su cartera? Sí, la perdí. No, me perdí muchas cosas. No me avergüences más, Gonzalo, que soy bastante inútil en estas cosas. Pero es verdad, la perdí igual. Y coincide, además tenemos alguna otra coincidencia, porque yo no me acordaba, pero los dos pertenecemos a la Maestranza de San Fernando, donde estamos los descendientes de los laureados, que es una maestranza pues muy emotiva, ¿no? por lo que eso significa. Y bienvenido a este terreno. En la política es verdad que hay mucho cieno, pero por encima hay un horizonte. Y lo que hay que procurar es no enredarte en el cieno y mirar siempre por arriba, ¿no? Pero yo no puedo estar más de acuerdo con las cosas que he dicho sobre España, no sobre las otras cosas. Yo obviamente no milito en Vox, pero en ese tema creo que sí coincidimos. Mi último libro está dedicado a los que han hecho del servicio a España su razón de ser, y eso es algo que nos une a todos por encima de todas las demás diferencias que son coyunturales. Jordi. No, yo, como dice Sabater, una persona libre nunca se pregunta qué va a pasar, sino qué va a hacer, ¿no? Entonces, me parece muy bien que aquellos que han prestado servicio a España, desde cualquier ámbito, decidan dar un paso al frente. Tengo más dudas, por ejemplo, en el caso de los jueces, cuando tienen la capacidad de volver, ¿no?, a impartir justicia, porque creo que un juez tendría que desarrollar su carrera profesional. Evidentemente, todos sabemos que los jueces, como los militares, tienen su opinión. Los jueces la pueden expresar públicamente, los militares no. Pero no se conoce ningún militar que haya renunciado al servicio y después haya vuelto. Entonces, bueno, no puede, creo, ¿no? Pero en cambio los jueces sí. Entonces yo creo que cuestionar eso a estas alturas es no haber entendido el papel que ha tenido en la modernización de España el ejército. Entonces aquellos que creemos que el ejército ha dado un ejemplo de modernización y de defensa a la Constitución y a sus valores y a la democracia, se ha puesto al servicio de la democracia, tenemos que entender y que, no voy a decir que apoyar, pero sí, desde luego, no poner ninguna objeción a que cualquier ciudadano español que haya servido en nuestro ejército decida servir a sus conciudadanos desde la política. Por lo tanto, bienvenido a la arena política y espero que su presencia la dignifique un poco más, ¿no? Yo le deseo lo mejor y que pueda desarrollar esa voluntad de servicio al país desde ahora, desde la alcaldía de Palma. Muchas gracias. Bueno, Jorge, gran fichaje. Mira, lo mejor, yo si fuera Jorge Campos, soy presidente actual de Baleares, estaría muy tranquilo porque lo que es la escala de mando, la autoridad, los militares lo respetan al milímetro. O sea que ningún problema vas a tener con Fulgencio. Eso está clarísimo. Está claro. Pero yo solo quería hacer un comentario. Cuando nosotros nos acercamos a hablar con Fulgencio, no fue tanto por vamos a intentar fichar a una persona famosa, a una persona que se conozca, no. Nosotros lo que siempre hemos pensado, y lo habéis apuntado aquí, es que en estos momentos España necesita gente perfectamente preparada, gente ejemplar, personas que tengan un recorrido vital, profesional, académico, que puedan realmente desarrollar en un ámbito tan importante como es la política y que desgraciadamente hasta ahora eso ha brillado por su ausencia. Precisamente los que se han ido dedicando a la política no eran los mejores. Yo creo, y por eso estamos como estamos. Entonces yo creo que para poder recuperar España del desastre en el que estamos, necesitamos a gente de la valía de Fulgencio Coy. Y digo Fulgencio Coy porque ha sido ejemplar en su vida militar, pero también buscamos personas que en sus facetas profesionales sean también los mejores. O sea, es de lo que se trata, de que aquellas personas que además han demostrado que fuera de la política hacen su vida de una manera no solo ejemplar, sino que saben ganarse la vida fuera del sueldo público, fuera del cargo político, oye, que encima después de haber llegado a lo más alto, de haber tenido pues, oye, un recorrido reconocido, quieran sacrificar su tiempo para mejorar este país, yo creo que es algo que deberían hacer todos los partidos, porque es que nos va en juego el país. Vas a votar a Xavier Pericay, vaya. ¿A quién? Xavier Pericay, lo vas a votar. No, lo siento. Y es un buen amigo, una persona muy preparada. Lo has definido a la perfección. Pero sí, pero ideológicamente la determinación que se necesita no es la de mi buen amigo. La ideología Pericay. también es importante. Ideología es importante, por supuesto. Pero ves cómo hemos avanzado, porque parece que a la política está empezando a llegar gente
que desgraciadamente en los últimos años parecía que sabían que Por cierto, Xavier Pericay, para quien esté escuchando y no tenga ni idea de lo que ha dicho Jordi Cañés, es un miembro de Ciudadanos, no sé si va a ser el candidato de la formación naranja a la alcaldía de Palma o a la presidencia de Baleares. A la presidencia, vale. Entonces, por eso le ha soltado esta pullita Jordi a su tocayo Jordi, ¿no? No, Iba por no ahí. es pullita, porque además sabemos, y yo además tengo, muy buena relación con Javier, aunque él se haya equivocado en su decisión de ir a Ciudadanos. Pero, pero creo que puede ser un buen compañero. Oye, estáis obscenamente electorales. Totalmente. Fíjese, de momento el más prudente, debo decir esta noche, sin lugar a dudas, el ministro. Veremos que aún queda mucho gato por delante y cuando torna en candidato electoral es un miura. Bueno, don Fulgencio, candidato, mi general, ha sido un auténtico placer tener esta noche en el Gato al Agua. Toda la suerte del mundo, yo se lo deseo, sobre todo teniendo en cuenta lo que le están vaticinando nuestros espectadores, que es una tarea muy ardua por delante. Muchas gracias por estar aquí. Me embarco en un proyecto muy bonito y con gente muy buena que Jorge lidera y por eso también me he juntado a Actúa Vox. Tiene un equipo de gente con mucha ilusión, limpios y sin contaminar. Limpios en el sentido metafórico. Sí, dices, metafórico. Bien. No, es importante el matiz. Bueno, En todos los sentidos. Vale. Fulgencio, que gracias y que muy buenas noches. Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo creo que era interesante conocer, sin lugar a dudas, uno de las noticias, de los fichajes más mediáticos que conocíamos estos días. Vamos a pasar página y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la triste noticia que conocíamos el pasado lunes. Hace 48 horas conocíamos que Laura Luelmo, esta chica zamorana que fue hasta Huelva intentando ganarse la vida, 26 años de profesora, su cuerpo asesinado se descubrió por parte de un ciudadano de esta localidad el pasado lunes. Las pesquisas policiales de la Guardia Civil, las investigaciones han ido avanzando y hoy tenemos novedades que son horribles, aterradoras. Vamos a verlo. Tensión, indignación y sobre todo mucha rabia. Esto es lo que ha ocurrido aquí en el lugar del crimen, en el Campillo, Huelva. Mientras el detenido hacía la reconstrucción de los hechos, numerosos vecinos se han acercado a la zona precintada por la Guardia Civil y se han saltado el cordón al tiempo que increpaban a Montoya con insultos, amenazas y algunos hasta le tiraban piedras. En esos momentos Montoya regresaba de hacer su confesión en la que, asegura los agentes, ha dado varias versiones contradictorias que no encajaban con la investigación. Asegura que estaba sentado en la puerta de su casa y Laura Luelmo se acercó hasta él para preguntarle por la dirección de un supermercado del pueblo. Él le echó una mano, pero tras hacer la compra, la abordó. Pero Laura nunca habría ido a preguntar al vecino que le intimidaba con sus miradas obsesivas. El relato de Bernardo Montoya no es creíble para los investigadores porque dicen solo se trata de una coartada para evitar la acusación de agresión sexual y asesinato que le llevarían directo a prisión. Durante su confesión, Montoya dice le agarró y le golpeó la cabeza con el maletero del coche. Pero según la autopsia, Laura fue golpeada con un objeto muy contundente y murió por ese traumatismo cráneoencefálico. También Bernardo asegura que le golpeó varias veces para intentar raptarla. Pero los golpes que tiene Laura es de haber recibido una brutal paliza. Acto seguido, con una cuerda que tenía guardada en su coche, le ató las manos a la espalda. Después la introdujo en el maletero y cubrió su cuerpo con una manta. Y se dirigió hasta el punto donde hallaron el cuerpo de la joven. También Montoya a los agentes les ha confesado que finalmente no pudo violarla y que en ese punto y malherida la abandonó, pero la autopsia confirma lo que los investigadores ya preveían cuando se levantó el cadáver de Laura. Fue agredida sexualmente. A continuación asegura que sí se deshizo de algunos objetos de la profesora, entre los que podrían encontrarse su teléfono móvil y las zapatillas. Según su versión, regresó al pueblo, quería seguir con su rutina de siempre, visitaba amigos y regresaba de nuevo a su casa. Precisamente allí los agentes buscan restos biológicos, algunas pruebas que demuestren si Laura estuvo en esa vivienda días después de desaparecer. A pocas horas de que Bernardo Montoya pase a disposición judicial, los investigadores trabajan sin descanso para no dejar ningún cabo suelto. Enseguida hablaremos las aristas políticas que desgraciadamente todavía lamentando y enjugándonos las lágrimas de lo que ha ocurrido ya se está abriendo incluso en el en el Congreso de los Diputados hoy.
sin ir más lejos, ¿eh? Pero antes me gustaría una pequeña valoración. Xavier, ¿qué te parece? Bueno, yo he escuchado atentamente las reacciones de nuestros políticos, me han defraudado muchísimo, muchísimo, no me imaginaba que tanto, porque la sociedad lo que pide son medidas concretas y se pueden arbitrar. Y hay países de nuestro entorno democráticos, perfectamente democráticos, que los tienen arbitrados. Por ejemplo, la libertad vigilada. La libertad vigilada está en nuestro código, no hay que cambiar nada, simplemente hay que aplicarla. Hay países donde los vecinos quieren y tienen el empoderamiento, esa cursilada, ¿verdad?, de saber si alguien en su barrio ha salido de la cárcel por un asesinato. Eso en Inglaterra es así. Y aquí podría ser así. ¿Qué pasa aquí? Pues que el juez dice, yo ya hice la sentencia, ya se le paso el problema a instituciones penitenciarias. El de instituciones penitenciarias dice, oiga, ha cumplido condena, yo ¿qué más voy a hacer? Si ha cumplido, a la calle. Y la sociedad sigue atacando un problema que es el mal existe, ¿saben? Y eso es el mal. Y lo sigue combatiendo como el mal, si... te refieres a la maldad, dices. La maldad. Sí, no, vale, sí, era por entender el concepto. No solo de él, sino de su hermano gemelo, que está en la cárcel. Luego te hablaré del hermano gemelo porque tiene un expediente alucinante. Bueno, la sociedad combate esos fenómenos de maldad con técnicas del siglo XIX. Y esto no es de recibo. Y no estoy seguro de que la prisión permanente revisable sea el desideratum. Hay que hacer otras cosas. La sociedad merece que hagamos otras cosas nuevas. Por ejemplo, que se arbitre como hay una fórmula de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la sentencia, que es perfectamente legal, insisto. Lo que pasa es que, bueno, pues ya está, pues yo ya me quito el problema. Aquí el juego es a ver quién se queda sin silla. Y el que se queda sin silla es los pobres españoles, que de vez en cuando asisten impávidos a un ejercicio de sadismo, de esta alimaña. Ese tío es una alimaña, como su hermano es otra alimaña, y así hay muchos. Una alimaña que conocía a todo el mundo en Huelva, que ese apellido lo conocía todo el mundo. En Cortegana, por ejemplo, estuvo a punto de haber un motín por culpa del hermano gemelo, y ahora este mediodía ha estado a punto de producirse otro. Y la gente justamente sale a la calle y dice, oiga, yo pago mis impuestos, ¿para qué? A ver, ¿me puede contar alguien qué han hecho con este tío? Ni siquiera esta muchacha sabía quién era, el que vivía enfrente de la puerta de su casa. Le ha pasado, por cierto, que no le ha pasado mientras iba a correr. Es otra de las bobadas que hemos tenido que escuchar en los últimos días. Pero es igual, le ha pasado lo que le ha pasado. Y esta maldad hay que saberla combatir y hay que explorar nuevas vías. Esto tan sensato, no hay nadie en el Congreso que Pero, Xavier, un momento, por centrar el tiro, clave. ¿Se puede evitar que haya este tipo de asesinatos? Es decir, que alguien malo, que la maldad... algún día, digamos... Por lo menos nos podemos ir a dormir pensando en que hay alguien que está tomando decisiones para que eso no suceda. Que no es poca cosa. Luego, oye, pues siempre el que es así de perverso, de alimaña y de canalla, pues siempre intentará hacérnosla, ¿no? Nunca se va a poder evitar todos los asesinatos, es evidente, ni se va a poder acabar con eso, ¿no? Pero podemos hacer lo posible para que disminuya el número, o al menos para que la sociedad vea que de alguna manera está a salvo de estos salvajes asesinos. Entonces, vamos a ver, yo soy absolutamente favorable a la cadena perpetua, lo sigo siempre, y creo que hay determinados delitos como estos, como los violadores, asesinos de niños, terroristas, que no tienen capacidad de reinsertarse. Y lo vemos constantemente como vuelven a repetir ese mismo tipo de delitos, este señor mismo. Entonces, la cadena perpetua, mejor dicho, en este país se ha ido hacia un sistema penal basado en la reinserción para todos, desde que él roba un tomate hasta el que mata a una persona. Entonces, hay que, de una vez por todas, dejar claro que la reinserción en este tipo de delitos no funciona. Y tenemos todo el derecho del mundo a defendernos y a salvaguardar nuestra tranquilidad, nuestra integridad, y no tener a tíos que ya han asesinado antes por la calle, como ha pasado en este caso. Además tiene un doble efecto, la cadena perpetua, que también es persuasiva. No es lo mismo que un señor sepa que si hago un determinado tema me voy a morir en la cárcel hasta los últimos días, que cometo 21 asesinatos como de Juana Chaos y me van a costar 21 años de condena. Un año el asesinato. Eso es una barbaridad. Y eso es dejar indefensa a la sociedad. Yo creo que estamos en un momento ya de endurecer las penas y que para determinados delitos de estos salvajes se pudran en la cárcel. Más opiniones. Bueno, yo quiero comenzar con una frase que es ubi societas ibi ius.
Es decir, donde hay sociedad tiene que haber derecho, y precisamente el derecho está para la convivencia social, para favorecer la convivencia social. Y el derecho tiene que buscar herramientas eficaces que faciliten esa convivencia social. Y el derecho tiene que ser capaz de articular mecanismos para proteger a la sociedad de este tipo de individuos. Y uno de ellos es la prisión permanente revisable, que está pensado precisamente para este tipo de casos, porque la regulación que tenemos en España de la prisión permanente revisable, que por cierto es razonablemente buena, no está ampliada a todo tipo de delitos, sino que son unos delitos muy específicos, muy agravados, en estos casos como asesinatos con violación. No está pensado al azar, está pensado para este tipo de sujetos que tienen una difícil reinserción o imposible reinserción. Pero no lo digo yo. Esta mañana en ese programa al que aludía anteriormente, Buenos Días España, de esta casa, hemos tenido la oportunidad de que entrase en antena una experta en esta materia, una psicóloga, que es Pilar Muñoz, que ha tenido una intervención muy buena. Y nos ha explicado claramente que técnicamente a día de hoy este tipo de patologías que sufren estos señores, que no es un enfermo, porque otra cosa es lo que decían de Xavi, es que el mal existe, pero lo que estamos haciendo hoy en día, y lo decía Eduardo muy bien esta mañana, Eduardo decía Serrano, es decir, medicalizar el mal, decir, pobrecito, es que es un enfermo, y decía la experta, no, no está enfermo, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que él, desde que se levanta por la mañana, está pensando en hacer el mal. Entonces, la sociedad tiene que protegerse de ese tipo de individuos. ¿Y cómo se protege la sociedad de ese tipo de individuos, profesor? Con la prisión permanente revisable, y además, para eso se llama prisión permanente revisable. Es verdad que en España, como tenemos pero perdone, profesor, problemas, por centrar el tiro, la sociedad se protege del reincidente con la prisión permanente revisable. Es decir, este señor que en 2001 cometió ese atroz crimen de matar a una señora de 82 años, con la prisión permanente revisable no hubiera salido de la cárcel. Pero, ¿y el que delinque o asesina por primera vez? ¿De ese no te protege? No, pero sí, hay otros mecanismos adicionales que se pueden utilizar. Es verdad que este señor no ha sido juzgado en los delitos que cometió, estando en vigor la prisión permanente revisable. Pero claro, lo que sorprende es que este señor, con esos antecedentes, saliese de la cárcel y no tuviese ningún tipo de vigilancia, no tuviese ningún tipo de control. Habría que establecer ese tipo de controles, habría que ver también, y aquí entra el componente fáctico, que en determinadas situaciones y en determinadas sociedades es conveniente que se sepa la procedencia. A mí me parece un poco complicado que esta chica llegase nueva al pueblo, no supiese dónde se metiese y quede al albur de la mala suerte de que vaya a caer a tener de vecino de enfrente a este sujeto. Algo se podría haber hecho para evitar. El derecho puede hacer determinadas cosas y puede ser eficaz, puede tener instrumentos para defendernos, pero también la sociedad tiene que colaborar. A esta chica a lo mejor le tenían que haber advertido. Ella misma parece ser que se daba cuenta de dónde se había metido ya, porque había intercambiado algunos mensajes con su novio de teléfono, que no le gustaba cómo le miraba el vecino, etcétera, etcétera. Pero se le podía haber advertido, se le podía haber hecho alguna advertencia, y sobre todo desde los poderes públicos se podía haber tenido un control. Pero repito, insisto, la prisión permanente revisable, lo ha comentado anteriormente Jorge Campos y tiene razón. El Código Penal tiene dos, cuando se utiliza, que además es la última parte del derecho, más allá del Código Penal pues no hay nada, tiene dos factores fundamentales. Las penas tienen un aspecto preventivo, que te lo pienses, oye, tú sabes que si haces determinadas cosas no te va a salir gratis y puedes estar a la cárcel. Y luego tiene un aspecto represivo. Cuando ya lo has cometido, pues evidentemente no te sale gratis, fundamentalmente. Entonces, yo creo que el derecho puede hacer una parte, pero la sociedad tiene también que ser consciente de que tiene que ayudar, y de que, desde luego, las situaciones en las que estamos viendo en los últimos días, diciendo que esto es un asesinato machista y tal, que cosas que no tienen absolutamente nada que ver, no ayudan en absoluto a solucionar el debate y a centrar el tiro. Jordi y José Manuel Bella. Yo, para poner en contexto estas desgraciadas situaciones y estos desgraciados hechos, que a todos nos superan, viendo la foto de Laura, es terrible. Pero España es uno de los países más seguros del mundo. El índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes es de 0,7. En Estados Unidos, que tiene cadena perpetua, y pena de muerte es de 4,7. 4,7. Y en el mundo es de 5,7. Es decir, España es un país,
repito, de los más seguros, Alemania, por cada 100.000 Francia dices, ¿no? y Portugal están por encima de la media de asesinatos. ¿Eso es suficiente? No. Porque una estadística, detrás de cada estadística hay personas. Y hay situaciones terribles y dramas irrecuperables. Por lo tanto, 0,7 es muchísimo. Pero pongámoslo en perspectiva. Y pongamos en perspectiva que no es solo una cuestión, una cuestión de endurecimiento o no del Código Penal o de la forma en que se cumple la condena. Personalmente, considero que la prisión permanente revisable es imprescindible. Imprescindible. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde la reinserción simple y llanamente no sirve. Y es un mecanismo que acaba afectando al conjunto de la sociedad porque vuelve a poner en circulación a personajes que tienen como objetivo asesinar, violar, cometer atrocidades que una sociedad no debe permitir. Lo que quiero decir es que hay que analizarlo y que no evitará nunca, antes lo decían, el mal no es evitable al 100%. La sociedad tiene que intentar protegerse. Y seguramente que hay medidas, como la que comenta Xavier, que probablemente hay que estudiarlas. Es decir, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que entender las cosas de forma diferente. Hombre, no es normal que una chica que viene de Burgos se ponga a vivir delante de un señor condenado por asesinato. Un asesinato terrible, porque había matado a la mujer para que no declarase. O sea, un personaje, un perla tremendo, y no lo supiera. Sí, bueno, sí, pero es un pueblo. A ver, esto en las grandes ciudades, desgraciadamente, a veces uno tiene el mecanismo. Pero, ¿cómo podemos hacer que estas cosas se perfeccionen? Porque seguramente si esta chica llama a su novio y le dice, oye, que delante mío tengo un asesino, y dice, oye, ¿cómo? Pues salte de ahí, ¿no? Claro. Ahora, hablar de esto está todo pasado, es muy complicado. Lo que quiero decir es que para que también los ciudadanos tenemos, creo que los que hablamos en público tenemos una responsabilidad también de transmitir un cierto mensaje. Este tipo de situaciones son atroces, y desgraciadamente en muchas ocasiones, no diré que inevitables, pero de muy difícil resolución. Que no vivimos en un país inseguro, que no lo es, pero que depende de todos nosotros que pongamos aquellos mecanismos para que se pueda intentar evitar y prevenir que ese tipo de situaciones se vuelvan a dar. Pero que la seguridad absoluta no existirá. Los depredadores sexuales, los asesinos en serie, el mal ha estado presente y estará presente siempre entre nosotros. Pero tenemos que garantizar que existan los mecanismos, la coordinación, los recursos y la actitud social para intentar evitarlos. Ministro. Bueno, yo formé parte del gobierno que aprobó la prisión permanente revisable, por tanto no tengo que argumentar que estoy a favor. Aquello se estudió desde todos los puntos de vista. Es absolutamente cierto que la maldad patológica existe, que la maldad patológica se va a manifestar siempre. El problema es darle la menor capacidad de actuación posible. Y la pena en el delito penal, que no estamos hablando de una pena administrativa, tiene dos funciones fundamentalmente. El castigar al que ha cometido un delito, para que sirva de ejemplo y que no lo vuelva a hacer, y es verdad que tiene como segunda finalidad la reinserción, pero la reinserción cuando es posible la reinserción. Hay individuos que no son susceptibles de ser reinsertados en sociedad. Y la prisión permanente revisable, lo que no he entendido muy bien es por qué Ciudadanos dice que hay que sustituir la prisión permanente revisable por cadena perpetua. Me gustaría saber cuál es la diferencia, porque la prisión permanente lo que dice es que una vez que has cumplido una parte sustancial de la pena, el tribunal decide si eres susceptible o no de reinserción. Si decide que no hay una segunda oportunidad, pero si decide que no hay reinserción, te pasas la vida en la cárcel. Es decir, esto, por tanto, no sé cuál es la diferencia en cadena perpetua. Y yo creo que eso es razonable, porque lo que hay que hacer es proteger a la sociedad y proteger a las personas, que para eso está el Estado. Y una persona que no es susceptible de reinserción es prácticamente seguro que va a volver a hacerlo. Por tanto, me parece elemental que no debe estar suelto. Es decir, pero no es un problema de venganza, es un problema de protección a la ciudadanía. No es tan sencillo como eso. Ahora nos hemos encontrado, eso lo aprobamos solos, con el Partido PSOE. El Partido Popular fue el único que aprobó la prisión permanente revisable. Ha habido luego una proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco que ha salido mayoritariamente en el Congreso, con la abstención de Ciudadanos. Espero que Ciudadanos dé un paso más y de la abstención pase al apoyo
decidido y firme de la prisión preventiva revisable, que es lo que pide la sociedad, pero ese es el debate que tenemos actualmente. Y de luego el razonamiento del presidente del gobierno es pintoresco. Es decir, mire usted, sigue habiendo robos, aunque el robo es un delito, ergo lo que hay que hacer es suprimir del Código Penal el robo. Bueno, me parece un razonamiento realmente curioso. Gonzalo, vamos a escuchar, enseguida, profesor, el primero, pero vamos a escuchar lo que ocurría en el Congreso, que me parece a Pablo Casado, en la sesión de control al gobierno, ha aprovechado su primera intervención para mostrar su pésame y condolencias a la familia y para reivindicar la prisión permanente revisable, que saben ustedes que está en cuestión y que la izquierda se la quiere cargar a la espera de lo que diga el Constitucional. Ahora están matizando. Y toda la izquierda, todo el Parlamento, con Podemos y el Partido Socialista, se le han echado a la yugular por decir que utilizan una especie... Perdona, solamente se la puede cargar si el Tribunal Constitucional dice que es constitucional. Si el Tribunal Constitucional dice que no es constitucional, se ha terminado la función. Por tanto, se la quiere cargar cuando el Tribunal Constitucional diga que es constitucional. Solo puede decir dos cosas: o es inconstitucional, no hay caso, o es constitucional y es cuando se la quieren cargar. Esto es la filosofía sanchista esta incomprensible. Por supuesto, porque ¿qué espera usted al Tribunal Constitucional? Si dice que no, pues ha terminado la película. Totalmente. Bueno, pues venga, vamos a ver. Lo que decía Casado, y atención, después la respuesta de Pedro Sánchez, pero Casado y la respuesta de Podemos y la vicepresidenta del Gobierno. Atención cómo se han puesto. Vean. Desde aquí queremos estar todos con su familia, con todos sus amigos, pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Porque sinceramente, es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios, ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados. Que lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, Basta ya, señor Casado, basta ya. Señora Belarra, gracias. Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres, donde la derecha ha hecho nunca nada. Recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país. Muchas gracias. Esto es la interpretación de la izquierda, ¿eh? Profesor, ¿qué le parece? Porque me parece grave. Yo ahora voy a esto, pero lo que decía, imaginaos, es que tenía una cosa anterior, Gonzalo, no me dejas una cosa. Sí, no, está bien que yo pregunte algo y usted manzanas traigo, que está bien, pero fijaos, bueno, diga. Si se deroga la prisión permanente revisable, el escenario más probable es que este señor, con la edad que tiene, vuelva a salir de la cárcel, no pasando mucho tiempo, 12 años, y 65, volverá a causar otra desgracia, con lo cual vamos a pensárnoslo muy bien. A lo del Congreso esta mañana, hombre, a la vicepresidenta del Gobierno yo creo que habría que aplicarle la ley de memoria histórica y ver la defensa que ha hecho la derecha de los derechos de las mujeres históricamente, que el Partido Socialista, por cierto, ahí, de nuevo, si le aplicamos la ley de memoria histórica, quedaría mal retratado. Yo creo que quedaría mejor retratada la derecha en la defensa de los derechos en general y de las mujeres en particular que el Partido Socialista. Empezando por el derecho al voto. Empezando por el derecho al voto, ahí iba, claro, ahí estaba, evidentemente, es lo que estaba... Si alguien tiene alguna duda de por qué esta izquierda se está hundiendo, solo tiene que ver la sesión de hoy del Congreso. A mí lo que me da vergüenza. Es lamentable. Es lamentable. O sea, es que es tener... Es un pudridero ético y moral. De verdad, porque uno puede estar perfectamente en desacuerdo con la prisión permanente revisable. Uno puede estar en desacuerdo. Uno puede estar en desacuerdo con lo que haya hecho el gobierno del Partido Popular. Uno puede estar... Pero realmente llegar a este nivel de lo que ha hecho la portavoz de Podemos... Bueno, es que lo de la vicepresidenta ya es de aurora boreal. Yo creo que no hay que perder tampoco mucho tiempo con la vicepresidenta, claro, en general, porque... Casi nunca. Sí, porque es que no merece la pena casi. Desgraciadamente, digo. Pero lo de la portavoz es decir, preventivamente. Pero vamos a ver, a este pájaro
Que se deje de palabrería y bla, 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 y del empoderamiento y las tontadas estas. Exactamente, ¿cómo evitas tú que un psicópata asesino decida matar a una joven? O sea, exactamente, ¿con qué? ¿Con qué medidas? ¿Qué tipo de medidas que no se hagan hoy en día? ¿Cómo? En la educación, pretenden desde chicos, desde niños. ¿En serio? Igualdad y demás, pero digo, y no se educa en España en la igualdad, que es una cosa inconcebible. Oye, pero de verdad piensan que este tipo de comportamientos son fruto, a este nivel, de una especie de programación social que legitima eso. Oye, ¿qué está diciendo ahora los hombres con esto? ¿Pero qué piensan? O sea, realmente tienen que decir este tipo de barbaridades. A ver, Jorge y Xavier. Sí, hay un... A ver, aquí hay un aspecto que en este desgraciado asesinato se ha producido que también demuestra que algo no funciona bien, que a lo mejor puede ser una falta de comunicación entre la Dirección de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil. Porque cuando este tipo de elementos que han asesinado están por la calle, debe fluir la información y saber dónde están, identificados y dónde viven y demás. Y cuando encima la víctima avisa, como habéis dicho, oye, que aquí hay un señor que tengo sospechas y demás, pues claro, ahí es donde entra lo de la seguridad preventiva. Pero esto también nos llevaría a otro tema, que es, que demasiado a menudo sucede, que es la falta de medios con los que cuenta la Guardia Civil y también la Policía Nacional para hacer esas labores. Porque tampoco hay tanto personal para poder dar seguridad preventiva en este tipo de casos. Y si a esto le añadimos la falta de información, pues oye, a lo mejor se podían evitar estas situaciones. Pero bueno, volviendo al tema de la prisión permanente revisable... Dificultarlas. ¿Perdona? Dificultarlas. Exacto, sí, pero bueno, dar seguridad. Lo que pasa es que aquí se nos juntan varios temas. Primero, la falta de comunicación, la falta de información, el no tener identificado a un asesino, que además también intentó violar, por cierto, anteriormente en su vida. Que este elemento esté por ahí, pues oye, si desgraciadamente tenemos este sistema y está en la calle, pues habrá que hacer lo posible para que esté vigilado. Pero si no hay suficientes medios, y la Guardia Civil no tiene medios, y la Policía Nacional tampoco, para que esté vigilado, pues tenemos un problema añadido. Por eso digo yo que la sociedad debe protegerse de este tipo de alimañas. Lo que pasa es que aquí también es verdad que debe haber un encaje constitucional. Porque claro, la Constitución habla de la resocialización. De la reinserción. Y de la reinserción. Entonces, claro, yo hablaba de que a mí lo que me gusta es la cadena perpetua y eso, claro, tiene difícil encaje. ¿Pero cuál es la diferencia con la prisión permanente revisable? La cadena perpetua en Estados Unidos realmente solo se revisa si realmente, mientras se está cumpliendo pena, aparece algún indicio, prueba, algo que se pueda revisar ese caso y entonces, bueno, pues realmente la prueba que ha aparecido pues se estima y demás, sí que se puede, o sea, se revisa. Lo que pasa es que se revisa no han determinado tiempo. Es decir, bueno, cuando lleguemos a 15 años vamos a revisar. No, se revisa porque han aparecido nuevas pruebas o indicios. Jurídicamente es una cosa muy parecida. Lo que pasa es que aquí hemos utilizado un eufemismo. No, pero es que habéis encontrado un titular, pero un poco más. El eufemismo es llamarlo, en vez de cadena perpetua, prisión permanente revisable, porque como aquí estamos en el lenguaje... Es verdad que tiene un mejor encaje constitucional. Sí, pero en ese lenguaje políticamente correcto, pues claro, hay que huir de la cadena perpetua, no sea cosa que nos llamen también fachas. No, pero es porque tiene mejor encaje constitucional, prisión permanente revisable. Internacional. Está el Convenio de Derechos Humanos, está la Corte Penal Internacional. Es decir, yo creo que la función, el propósito lo cumple, es igualmente eficaz y me parece que es más defendible internacionalmente. A ver, Xavi, vamos a ver. Información de Diario 16, porque me parece también relevante al respecto de lo que pedía la diputada Belarra, también Carmen Calvo. Bernardo Montoya, un herrero con formación en violencia de género. Y les digo, durante sus largos años de reclusión, Bernardo decidió acudir voluntariamente a cursos de formación en violencia de género. Precisamente él, dice Diario 16, que en el año 2008 intentó agredir sexualmente a una joven en el Campillo, a la que amenazó con un cuchillo para intentar violarla. Bueno, el seguimiento, atención, y ahora Xavi, de estos cursos se realiza con la intención de sumar méritos para reducir la pena impuesta por la justicia. Lo digo por todas estas personas feministas radicales como Calvo, Belarra, que dicen falta formación en violencia de género y demás, en feminismo. Pues este señor recibió cursos de esta materia en la cárcel. Esto que señala es muy interesante por lo que nos ha dicho la experta esta mañana, Pilar Muñoz. Lo que nos ha dicho
es que estos cursos son totalmente contraproducentes. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de sujetos realizan estos cursos van aprendiendo a somatizar el dolor de las víctimas y entonces se ensañan todavía más cuando cometen los delitos y que, por lo tanto, lejos de lograr la reinserción, estos cursos son totalmente contraproducentes para ellos. Vamos a ver, lo fundamental yo creo que es que la sociedad no se deje, no le dé tanta ventaja a los que siembran el mal. Por ejemplo, hoy ya su abogado dice que no, que él no la violó y que él la dejó viva. Con lo cual ya está minorando. Claro. Ya está minorando, ¿sabes? Porque no quiere entrar en el tipo delictivo de la prisión permanente revisable. Por supuesto, por eso sí, todo eso está muy claro. Pero vamos a ver, en la provincia de Huelva viven escasamente 500.000 de personas. En Nueva York. ¿Y quiénes son los Montoyas? Los Montoyas, pues hay dos prendas que además son gemelos, que tienen los dos un expediente carcelario importante, dos penas por asesinato, por violaciones, por cosas, ¿no? Bien, pero es que luego quedan 5 hermanos. Entre los 7 Montoyas tienen más condenas en la justicia, más conocidos en toda la audiencia de Huelva. Vamos, hay un departamento para Montoyas, ¿eh? Hay más condenas a Montoyas que fresas en Lepe. A ver cómo. Y sale un tío de la cárcel que cuando estaba en un permiso, ha intentado otro asesinato y todos miramos para otro lado. El juez ha cumplido, el otro, el de la cárcel, oiga, ¿a mí qué me dice? Yo, mire, ¿ha cumplido o no ha cumplido? Oh, pues yo ya, la Guardia Civil, no tengo tantos medios como para. El otro, pulseras de esas, carísimas, no sé dónde están. Y lo dejamos y le damos de nuevo una ventaja. Mira, el hermano gemelo en Cortegana está alrededor de 4.800 habitantes. Claro, en Cortegana, este tío entra a robar a una casa donde se encuentra una madre, una chica joven, Mari Carmen, con 2 hijos. Y la cuchilla y la mata, le deja colgando la cuchilla del cuello, por cierto. Bueno, y la gente dice, pero ¿cómo es posible si son los Montoya, si estos ya los conocemos? Pero por Dios, por eso se arma la que se arma en Cortegana, ¿sí? La madre de esta chica, Mari Carmen, no puede soportar lo que le ha pasado. No puede soportar que eso le haya pasado a ella, a su hija, y se suicida. Bueno, joder, ya, en fin, no hace falta ser Hércules Poirot. Sí. Ya es bastante obvio que la sociedad se mete las manos en los bolsillos cuando hay que poner en razón a una familia. Los Montoya, sobradamente conocida y con unos instintos de alimaña. Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad, pero 2 cuestiones que vamos a hablar de Cataluña, pero 2 cuestiones que quedan en el tintero. En primer lugar, se lo voy a preguntar a la mesa. Si en el año 2001, que es cuando este señor, por llamarlo de alguna manera, asesinó a esa señora de 82 años, hubiera estado en vigor la prisión permanente revisable, ¿le hubieran condenado con la prisión permanente revisable? Es decir, ese delito que hizo contra esta señora entraría dentro de los requisitos de la prisión permanente revisable, ¿sí o no? Es una cuestión interesante. Y en segundo lugar, les voy a preguntar a la mesa, ¿por qué la izquierda de este país y ese feminismo trasnochado se empeña en proteger a las mujeres, digamos, cargándonos la presunción de inocencia del hombre, con estos cursos y las titulaciones, pero se niega a encerrar de por vida a un depredador de este tipo? Es una cosa que a mí me cuesta entender y me gustaría que la mesa, a ver si nos da la respuesta. Beatriz Fajardo, buenas noches. Cuéntanos cómo las empresas en esta Navidad, con esta ola de frío, pueden ahorrar en gas, en luz, en electricidad. Adelante, buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Tienes una empresa? El siguiente consejo te interesa. Recuerda apagar los ordenadores en lugar de dejarlos en reposo porque puedes ahorrar hasta un 11% de energía por cada uno de ellos. Continúa ahorrando en tu consumo energético cambiándote a Aldro Energía, la compañía que te da las soluciones globales que más se adaptan a tu negocio. Llama ya al 91 193 1600. Además, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te ofrece descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Descubre las mejores soluciones de eficiencia para tu empresa llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, aquí
Aquí seguimos en El Gato, casi 11:27, antes de hablar de la antesala de lo que va a ocurrir mañana con esa reunión bilateral, esa cumbre de estados entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Así lo ha aceptado el presidente de nuestro país. Un par de reflexiones más al respecto de esta tragedia sobre Laura Luelmo, sobre el asesinato terrible. Lanzaba dos preguntas a la mesa. En primer lugar, la prisión permanente revisable. ¿Dónde está el debate? Porque se aprobó hace 3 años y solo ha habido un condenado que se ha recogido, digamos, a la tipología de crímenes de la prisión permanente revisable, y era un señor que mató, como saben ustedes, a sus 2 hijas pequeñas con una sierra eléctrica. El resto no. Y encima, ahora el PP dice que con la prisión permanente revisable se hubiera evitado este asesinato. Pero oigan, en el año 2001, por el asesinato de esa señora mayor de 82 años, no hubiera entrado, aunque hubiera estado en vigor la prisión permanente revisable, no hubieran condenado a este energúmeno bajo los parámetros de la prisión permanente revisable, con lo cual hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, hay que centrar bien el debate. Por cierto, Pedro Sánchez, otro infame, la demagogia que ha hecho hoy al respecto de la prisión permanente revisable, ha dicho: la prisión permanente revisable está hoy en vigor y este señor ha asesinado, no hemos podido evitar el asesinato de Laura. Ojo la respuesta de Antonio del Castillo, el padre de Marta, Vean. La prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. En segundo lugar, que la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades. Esto decía, que en las redes sociales evidentemente lo replicaban desde la cuenta de Pedro Sánchez, él mismo diciendo: la prisión permanente revisable está en vigor y desgraciadamente no ha evitado el crimen de Laura. A lo que Antonio del Castillo, el padre de Marta, esta chica asesinada: no eres más tonto porque no puedes. ¿Acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello? Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje que se repitan estos hechos se disparan. ¿Podemos centrar el tiro al respecto? Sí, porque hay una serie de cosas que hay que saber. Por ejemplo, este hombre se valió de un engaño de una persona que le preguntó, Laura, que le preguntó: oiga, ¿dónde encuentro una tienda, un colmado para comprar no sé qué? Y la mandó a un callejón sin salida, donde él se adelantó con su coche, le dio un golpe, la metió en el maletero y ya a partir de ahí pues no sabemos dónde la escondió. Segundo, la actuación de la Guardia Civil ha sido fantástica. Sin embargo, les va a costar probar lo que el abogado quiere que quede, digamos, en un bis para que no le apliquen la prisión permanente revisable ahora. O la autopsia y va a ayudará. ser complicado pues, demostrar las cosas, porque damos muchas facilidades a los malos en este sistema. Es muy garantista, el sistema es muy... Hoy, por favor, no estigmaticemos. No. Por ejemplo, una de las barbaridades, si yo dijera en el Congreso de los Diputados: esta es una familia gitana, y se me comerían vivo. Y es lo que es, una familia gitana. Pues es igual de bestia decir lo que se ha dicho en el Congreso de los Diputados respecto de los españoles varones. Exactamente lo mismo que si yo me hubiera atrevido a decir: claro, esto pasa porque son gitanos, ¿verdad? Eso no se tolera, no se consiente. Ahora, lo otro sí. Y aquí, bueno, pues de momento veremos a ver si acaba consolidándose lo de la violación, pero de momento lo que hay es un asesino y una sociedad que no ha tomado las garantías que, por ejemplo, ha tomado la británica con estos mismos asuntos del mal, que es que todo el mundo sepa dónde viven tíos que tienen un pasado, pues que, bueno, pues es consolidado dentro del mal. Bien. Jordi y Jorge, una cuestión. Decía Fernando Paz el otro día, una reflexión que me llamó muchísimo la atención, que lo que quiere la izquierda de alguna manera es exonerar a los culpables para socializar la culpa. Que toda la sociedad sea el culpable, el machismo, el heteropatriarcado, de lo que ocurría. Entre otras cosas, ¿por qué para proteger a las mujeres la izquierda propone lo que les decía antes de la publicidad? Cargarse la presunción de inocencia, estos cursos en las cárceles, las titulaciones de género, pero se niegan a encerrar de por vida a un depredador infame, reincidente, como es este hombre. Es una cosa que a mí me cuesta entender y que me gustaría que alguien me lo explique, por favor. Mira, hace ya más de 20 años, yo estudié Derecho, y ya en aquella época el derecho penal se repetía constantemente este mantra. Yo tuve la mala suerte de tener unos catedráticos que eran pertenecientes a esa falsa progresía, y el mantra era constante, era decir,
La culpa de que existan asesinos, violadores, ladrones y tal, es la propia sociedad. La sociedad crea estos elementos y como los crea la sociedad, pues claro, la sociedad es culpable de algún modo y tiene que esa culpa redimirla de alguna manera, con lo cual darle la oportunidad a estos señores para que vuelvan a reinsertarse, resocializarse y demás. Eso es constante. Y eso ya lleva bastantes años. Y esa es la idea de esta izquierda, de ese también marxismo cultural que se ha ido colando en todos los resortes, desde el sistema educativo, desde los medios de comunicación, de los propios juristas, un sector de los juristas, y poco a poco se ha ido avanzando en esta sociedad donde el discurso es el que ha dicho esa señora de Podemos o la ministra Calvo, que, vamos, saltan de la silla cuando a alguien se le habla de la prisión permanente revisable o se habla de la cadena perpetua, porque varios no entran en su concepción de esa falsa progresía, insisto, que esto pueda ocurrir, ¿no? Porque para ellos todo es reinsertable, todo es resocializable, porque es la sociedad la que ha provocado que ese pobre hombre que nació bueno, pues la sociedad lo ha convertido en malo, ¿no? La realidad es muy diferente. La realidad es que el sistema, este sistema, que desgraciadamente se ha ido impuesto, se ha ido poniendo, y también con las diferentes regulaciones y modificaciones del Código Penal, pues nos ha llevado a casos como este que ha sucedido. Y aquí aprovecho para que, Jordi, tú hablabas antes de estadísticas, que es verdad, las estadísticas que has dado, pero que tampoco son muy válidas, porque es que, escucha, aunque hubieran 5 asesinatos, vamos al extremo, 5 asesinatos, 5 violaciones y demás, oye, si podemos hacer lo posible para incluso bajarlo, pues fenomenal, porque es que ya creo que es un tema moral de no permitir que estos tipejos estén por la calle. Porque tampoco nos hagamos ahora los estupendos de que la prisión permanente revisable va a solucionar estos temas, porque también hay que recordar que la prisión permanente revisable solo se aplica en casos concretísimos. Yo estaba revisando el artículo 140 y son 6. Y son 6 que tampoco son fáciles de que se cumplan. El asesinato de una persona menor de 16 años, el asesinato cometido tras la comisión de un delito contra la libertad sexual, el asesinato cometido en el seno de organización criminal o terrorista, la comisión de 2 o más asesinatos por un mismo condenado, el asesinato del rey o los crímenes de lesa humanidad. Estos son. Entonces, claro, hay muy pocas condenas en este sentido. La prisión permanente revisable para todo. Claro, pero por eso es lo que hablaba yo al principio. Para todo no, pero yo creo que no es suficiente grave que un asesino, que cometa un asesinato, no hace falta añadir algo más. Para mí este señor ya se tiene que pudrir en la cárcel. El asesinato también tiene una alta pena en el Pero por eso, sí, una alta pena que nunca se cumple íntegramente. Por eso digo que, oye, en Alemania existe la cadena perpetua, Jorge. Ya, claro, por eso digo yo, vamos a el debate fuera de esta falsa progresiva, vamos realmente a endurecer las penas y que estas alimañas no se pudran en la cárcel. Cadena perpetua revisable en sí. Alemania, que es exactamente lo mismo. Cadena perpetua revisable, insisto. Bueno, no sé si hay alguna reflexión más al respecto, lo digo porque me gustaría ir a Cataluña. Pues venga, concluimos con Jordi y con el profesor y nos vamos a Cataluña, que también hay mucho que debatir. Lo que yo simplemente quería insistir en que tenemos que poner las situaciones en contexto, en un contexto para no generar una alarma a la sociedad, y hay una responsabilidad. ¿Eso justifica o digamos, aligera el dramatismo de lo sucedido? En absoluto. Lo he dicho antes, es decir, una sola víctima merecería un aparato legal suficientemente potente como para intentar evitarla. ¿Bien? Pero lo que quería también decir es que no existe una relación directa entre un endurecimiento de condenas y menos delitos. Bueno, y ahí discrepo. No, pero si es que eso no es una opinión. O sea, lo que quiero decir es que con eso solo, y quiero subrayar el solo, no es suficiente, porque no hay una relación directa. La pregunta es, como sociedad, ¿queremos que este tipo de depredadores, una vez cumplida su condena, sin estar reinsertados, puedan salir a la calle o no? Y yo creo que la mayoría de los ciudadanos españoles lo tienen claro, no. ¿Cómo ajustamos eso al marco constitucional? Yo creo que la prisión permanente revisable es una fórmula que creo que encaja bastante bien con el derecho europeo y que encaja muy bien con la Constitución. No, perfecto. Y evidentemente, no quiero volver a insistir en la intervención. Después, el tema de lo innato o aprendido. Es un debate muy importante que condiciona buena parte de los estudios jurídicos, de las propuestas. Pero la filosofía predominante, tú sabes que ha sido... Perfecto, pero por ejemplo, Steven Pinker, de la tabla rasa, pues dice que bueno, que la parte de nuestro comportamiento que viene programado, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor tenemos que también revisar. Ya sé que eso suena muy mal, porque hay una especie de buenismo. No, es la sociedad la única culpable, todos nacemos inmaculados, somos un ojo en blanco y es la sociedad la que nos acaba condicionando nuestro comportamiento. Bueno, pues hay estudios científicos que como mínimo algunos ponen en cuestión esto. Y por lo tanto,
tendríamos también que empezar a intentar ajustar nuestro aparato legislativo sobre el principio real. Es que hay cosas que no se pueden evitar. O sea, hay cosas que no son evitables y no son solucionables. Desgraciadamente. Pero sí, la izquierda lo soluciona con la reinserción. Y a mí me llama un poco la atención esta posición de la izquierda, porque claro, contrasta... Pero no sé si no en serio es contrasta la posición de la izquierda con esa reinserción a la que someten ellos a las personas que discrepan con el régimen en otros países, que los reinsertan y los resocializan a todos, mandándolos a Siberia para toda la vida. Ahí no quieren que se reinserten fuera de la sociedad ni se resocialicen en la sociedad. O sea, que aquí hay que echar a todo el mundo a la calle para que sea un peligro para la sociedad, y en los países comunistas la reinserción y la resocialización supone que el resto de tu vida ahí tengas una cadena perpetua en el gulag. Por lo tanto, hombre, una cosa, a la izquierda siempre, tú haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Entonces, lo que han hecho, la memoria histórica nos dice que la izquierda precisamente no puede dar ejemplos de reinserción ni de resocialización. Una condena de revolucionarios fetén, la condena de una democracia liberal es horrible. Es horrible, es horrible. Por eso en Cuba hay psiquiátricos cada 8 kilómetros. Claro. Exacto. Bueno, vamos a seguir analizando esto porque los próximos días va a traer muchísima cola y desde luego aquí, una vez más, un fortísimo abrazo y nuestras condolencias y pésame a toda la familia, allegados, seres queridos. Vámonos hasta Cataluña. Mañana a las 6 de la tarde se ha confirmado esa cumbre bilateral entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. Como si fueran, les decía al comienzo, dos mini-estados pequeños. En paralelo a esa reunión del presidente del Gobierno con el presidente catalán, con lacito incluido, no lo duden. Nadie le va a decir en la entrada, oiga, con este lazo que es una afrenta a la democracia, al Estado de Derecho de nuestro país, no va usted a ningún lado, se lo van a permitir y esa foto se va a volver a producir. Y en paralelo, 3 ministros del Reino de España se van a reunir con 3 consejeros de la Generalitat de Cataluña, como si fuesen países diferentes. En fin, la polémica de hoy la protagonizaba Pablo Casado cuando hablaba, atención, de que quiere Quim Torra un derramamiento de sangre y una guerra civil, y Torra contestaba indignado. Porque ayer conocimos que la Fiscalía del Supremo ha dejado claro que fue un ataque al corazón del Estado constitucional. Y al mismo tiempo usted está implorando por una reunión bilateral con un señor que, aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques, nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles, y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente. Perquè avui, aquest matí, s'han fet unes expressions gravíssimes i absolutament intolerables en el Congrés per part del seu líder polític. Gravíssimes. Ha dit que jo buscava un derramamiento de sangre y una guerra civil. Em sembla absolutament intolerable. Y por último, la vicepresidenta Carmen Calvo, cuyo club de fans preside Jordi Cañas, ha dicho lo siguiente y ha intentado justificar de la siguiente manera, atención, la reunión bilateral entre 2 gobiernos, el catalán y el español. A este punto hemos llegado, escuchen. Lo que no va a haber es una reunión de 2 gobiernos. No va a haber una reunión de 2 gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos el gobierno de Cataluña también. Eso no procede. Bueno, ¿qué os parece? Enseguida hablamos de lo del viernes. Esta cumbre, la tensión, la antesala de lo que va a ocurrir el viernes, ¿se va a paralizar Barcelona o no? Los CDR se impondrán, ciudad campal, batalla campal, mejor dicho. ¿Cómo lo veis? Pero a ver, tú imagínate que el Gobierno de España decide hacer el Consejo de Ministros en Murcia. Y el presidente del Gobierno se reúne después del Consejo de Ministros con el presidente de Murcia y el ministro de Transportes con el consejero de Transportes y el ministro de... Bien, ¿no? Fenomenal. ¿Por qué? Y son 2 gobiernos, uno es de una comunidad autónoma y otro es el Gobierno de España. No estaríamos hablando de una reunión entre los estados, estaríamos hablando de una reunión entre el Gobierno de España y el Gobierno de una comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? Que el Gobierno de Murcia es un gobierno leal al Estado. El problema es que el Gobierno de España se va a reunir con un gobierno que dice que celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona es una provocación. Un gobierno que es un gobierno golpista que amenaza a la mitad de la población de Cataluña. Un gobierno que ha dicho a los Mossos que no actúe en la calle. Un gobierno que su presidente llama bestias y carroñeros. Se fisca en la Constitución española. Ayer la última vez. La declararon antidemocrática. Es decir, el problema es que este gobierno se va a reunir con un comité que está preparando otro golpe de Estado.
con un gobierno desleal, que está insultando día sí día también a la democracia española, al gobierno de España, a la nación española, a los ciudadanos españoles que no son independentistas. Es decir, ese es el gobierno con el que se está reuniendo. Y yo, sinceramente, no sé, por eso digo, yo entiendo que el gobierno de España, repito, si celebrase ese Consejo de Ministros, que espero algún día lo haga, en Murcia, se reúna con otro gobierno, evidentemente yo sé de qué estarían hablando, de cosas buenas para Murcia, de cosas buenas para el conjunto de España, no hay ninguna duda. Pero yo estoy convencido que las peticiones que hicieran los consejeros del gobierno de Murcia serían leales con el gobierno, serían leales con la nación y estarían dentro de las relaciones normales entre gobiernos de un Estado que es compuesto como el nuestro. ¿Qué pasa? Yo lo que antes os lo decía, ¿de qué va a hablar con Torra? Si a este señor lo que habría que decirle es, en todo caso, mandar un requerimiento previo del 155 para que diga si va a cumplir la Constitución o no y si la está cumpliendo. Oye, yo no me reúno con un señor que está diciendo que en España hay presos políticos. Yo no me reúno con un señor que está diciendo que este país es antidemocrático. Yo no me reúno con un señor cuyo gobierno está diciendo que es una provocación que el gobierno de la nación se reúna en Barcelona, que se tenga que llevar policía de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque no se fía de que los Mossos estén dirigidos adecuadamente por un consejero que ayer estaba en Waterloo. Que parece que quien va a organizar el dispositivo de seguridad tenga que recibir el plácet del fugado Puigdemont. Que ha dicho que el viernes se tienen que desbordar las calles de Barcelona. Por eso es incomprensible. Por eso es incomprensible esta reunión. Por eso es incomprensible. Ver, no ministro, porque un gobierno de España que esté con un gobierno autonómico. ¿Usted ve comprensible la reunión? Vamos, primero, el tema de formas. Y las formas en derecho son muy importantes. Dos ejemplos de experiencia personal. Lo primero que yo hice cuando llegué al ministerio es suprimir el foro tripartito en Gibraltar. ¿Por qué? Porque había tres banderas, la bandera británica, la bandera española y la bandera de Gibraltar, que era reconocer que Gibraltar tenía el mismo estatus jurídico que el Reino Unido y Gran Bretaña, antesala, para convertirlo en sujeto político y, por tanto, susceptible de aplicar el principio de autodeterminación. La Ley de Acción Exterior establecía que todas las visitas de todas las autoridades, incluidas las autonómicas, tenían que ser comunicadas para que el embajador de España estuviese presente. Y desde luego en la época en que yo estuve, ninguna autoridad autonómica fue recibida por ninguna autoridad extranjera sin que el embajador de España hubiese estado presente y sentado en el lugar preferente. Por tanto, ya la visualización es mala. Segundo lugar, el problema efectivamente es de qué se va a hablar. Es decir, parece obvio que no se puede hablar de autodeterminación. Es decir, si usted quiere la autodeterminación, tiene que hacerlo por la vía prevista en la Constitución. Es decir, apruebe usted en el Parlamento una iniciativa, llévela al Congreso y al Senado y que hable el soberano, que es el pueblo español, en su definitiva, diciendo si queremos o no la autodeterminación. Si de eso no se puede hablar, ¿de qué se va a hablar? Y ese es un poco el gravísimo problema que aquí se presenta. Y sobre todo no entender que esto es una escenificación de desafíos continuos para ir creando el clima de violencia intelectual y violencia escénica que mantenga el fuego permanente para llegar a unas elecciones en el clima de máxima tensión. Esto es un acto de una secuencia, esto es una entrega por series. Verán cómo hay unas manifestaciones importantes cuando se inicie en enero el proceso y estaremos en una... Porque el problema del gobierno separatista es que para que una independencia sea efectiva, es decir, el pase de los musos al teatro, tienen que pasar dos cosas. Una, que ese gobierno, cuando declare independencia, tenga el control de la población, del territorio y de las fronteras, cosa que evidentemente no existe. Y segundo, que tenga reconocimiento internacional, porque uno no es Estado porque diga que es Estado, sino porque los demás le reconozcan que es Estado. Y jamás le van a reconocer si la declaración es contraria a la Constitución. Lo vimos con el referéndum en Crimea y en Sebastopol, en que todos los países de Naciones Unidas dijeron que no era aceptable porque violaba la Constitución. Entonces, ¿ante quién piden la independencia y cómo se consigue?
no puede ser por un referéndum acordado mientras no se cambie la Constitución, entonces unilateralmente no esperarán que el Gobierno de la Nación ordene a las autoridades que arríen banderas y entreguen las llaves pacíficamente, pasen ustedes y tomen posesión de lo que aquí tenemos. Luego eso necesariamente aboca a la violencia. Cuando ellos hablan de la situación eslovena, aparte de conocer muy poco derecho internacional, porque Eslovenia sí tenía derecho a la secesión. En la Constitución yugoslava se reconocía a las federaciones, pero no a las provincias. Aquí no es el caso. No. Y a pesar de eso hubo muertos. Entonces, este clima puede o no provocar violencia en las calles, a mi juicio, sí. Evidentemente. Entonces, usted será responsable de esto. Xavi. Bueno, lo primero, las formas son muy importantes, efectivamente. Muy importantes. Y te pongas como te pongas. La democracia es forma. Te pongas como te pongas. Si tú llevas ahí a la vicepresidenta Carmen Calvo, a Ábalos, ministro de Fomento, y a Valerio, ministra de otra cosa, y lo reúnes con Artadi y con Aragonés y con el homólogo de la señora Valerio, estás produciendo una cumbre. Te pongas como te pongas, ¿eh? Eso es una cumbre bilateral, porque solo hay 2 y no 3, y eso es así. Ese es el gran error de Sánchez, que le ha querido cometer, porque me anda que no le habrán avisado, hasta de su propio partido. Bueno, entonces estamos en que va a haber un rechazo evidente. En las calles se tiene que, si no van a ningún lado, se tiene que visualizar ese rechazo a las 2 cosas, a la visita de Sánchez, al Consejo de Ministros y al PSC. Al PSC, que como decías tú antes, Jordi Cañas, pues ha sufrido, que no suele ser así, pero ha sufrido en los últimos días unos ataques muy violentos a algunas de sus sedes. Bueno, es verdad que yo creo que ahora tácticamente no les conviene demasiado que la CUP entre en escenarios de violencia. Es verdad, no les conviene. No les conviene porque detrás de todo lo que se está hablando de verdad en Cataluña, por parte del gobierno de Sánchez y el gobierno de Torra, es de cómo hacemos para producir un cambio, unas reformas que blanqueen el referéndum. Si no fuera por eso, esta reunión no hubiera tenido lugar, porque Torra le hubiera dicho que no y punto, ya está, y seguimos en lo que estábamos. Van con ese objetivo para cobrar el presupuesto, para cobrar lo que sea. Entonces, bueno, y quiero recordar que hay 6 tíos 6 que ya están cobrando desde hace 5 meses, según el BOE, para producir una reforma constitucional. Todos son catedráticos afines a la cuerda del Partido Socialista Obrero Español, designados por Pedro Sánchez. Quiero recordar que a la hora de ofrecerles algo a estos indepes para ver si me dejan en Moncloa unos meses más, pues bueno, oye, prometer, pues todos sabemos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Desde luego, él se desacredita absolutamente, se deshonra aceptando esta cosa incomprensible después de lo sucedido en Cataluña. Totalmente. Enseguida Jorge Campos y el profesor Antonio Alonso, pero antes nos pide paso Bea Fajardo. ¿Por qué? Porque si no tienen todavía pensado qué regalar a sus seres queridos, mujer, marido, hijo, en fin, amante incluso, atención, las entradas que ponemos a la venta para el fantástico concierto que organiza Conciertos y Eventos con Encanto y el Grupo Intereconomía el próximo 19 de febrero en el Teatro Rialto, en la Gran Vía de Madrid, a las 9 de la noche, de una de las mejores cantantes de nuestro país de boleros. Bea, buenas noches, danos más detalles. Buenas noches de nuevo. Tamara en concierto. La artista, conocida por todos, comenzó a dibujarse con apenas 15 años. Con gracias consiguió 10 discos de platino y discos de oro en varios países de Latinoamérica. Ha seguido su carrera brillando sobre los escenarios, alcanzando unas cifras de vértigo. 12 discos en el mercado, más de 2 millones de copias vendidas, multitud de premios a lo largo de su carrera, como el Premio de la Música a la Artista Revelación y Premio Onda a la Mejor Canción, así como 4 nominaciones a los premios Grammy Latino. Su madura voz y la sensibilidad con la que transforma los boleros de antaño en éxitos hace que sea una de las artistas más reconocidas de nuestro país. El concierto tendrá lugar el 19 de febrero en el Teatro Rialto de Madrid. Es un regalo perfecto para estas Navidades. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en butacaoro.com, en elcorteingles.com o llamando al 902 488 488. Un concierto inolvidable que no se pueden perder. Porque en mis ojos una lágrima.
Bueno, recta final del Gatalagua, que vamos a concluir el programa con una sorpresa muy navideña, con un villancico muy especial, pero antes faltaba el profesor y Jordi Camps para hablar del asunto de lo que está ocurriendo en Jordi. El pancatalanismo es lo que hace. O sea que venga, por favor, ¿qué os parece la reunión de mañana y lo del viernes? Telegráficos, por favor, que estamos fuera de tiempo. Yo es que tengo que decir que Jordi Camps no ha venido, pero he venido yo, que soy Jorge Campos. Un placer, buenas noches, encantado. Y a mí lo que me parece... A ver, esta reunión, desde luego, no se debería producir. Pero no se debería producir porque el señor Torra ya no tendría que estar ahí. O sea, esto en cualquier país. Había un mensaje muy interesante que ha salido de un espectador que escribía desde Estados Unidos y decía, bueno, aquí el señor Torra ya lo habrían cogido, estaría en Arizona. ¿Sabes? Eso en cualquier parte del mundo, de un país democrático, es lo que sucede. Cuando hay un señor representante del gobierno que está animando a los CDRs a salir a la calle, que son grupos revolucionarios violentos, a que armen follón, ese señor hay que detenerlo y llevárselo. Eso es para proteger la democracia. Pero sí, claro, es que como no se aplicó un artículo 155 por el gobierno de Mariano Rajoy, no se suspendió, no se intervino la autonomía que había que intervenido, se permitió que los mozos de escuadra hicieran lo que hicieran, no se cerró la TV3 y se ha seguido adelante y se ha montado un nuevo gobierno con este supremacista loco, porque está loco de atar, que dice estas barbaridades, pues después tenemos el problema que tenemos. Y a mí me parece lamentable que Jordi Cañas, por ejemplo, tenga dificultades para salir de su casa, cuando lo que habría que evitar es que estos energúmenos no tuvieran la opción de eso. Telegráfico, o sea, profesor, Gonzalo. telegráfico, Gonzalo. Aquí tenemos certezas, intuiciones e incertidumbres. Certezas. El viernes se escenifica que Pedro Sánchez, para seguir en el hotel de la Moncloa, en el hotel de los Ríos, es rehén de los señores que les han llevado al poder y que, por lo tanto, como es el rehén de los señores que le han llevado al poder, le han apoyado en la moción de censura y le tienen que aprobar los presupuestos, seguimos en un golpe de Estado necrosado que no se ha atacado ni se ha atacado. Intuiciones. El mundo nacionalista de cara a las próximas elecciones, que estoy muy de acuerdo con Margallo, que quieren mantener la tensión hasta las próximas elecciones, empieza a dividirse y Esquerra ahora va de buena en la vía eslovena, empiezan a separarse, que tiene narices que todavía pensemos que Esquerra es bueno y que caigamos en la trampa de que Oriol Junqueras es el hombre del diálogo. Incertidumbres. La única incertidumbre que tenemos es que no sabemos hasta cuándo vamos a tener este golpe de Estado necrosado y cuándo aplicaremos lo que hay que aplicar para acabar con el golpe de Estado, que es el 155, que no quedará más remedio que aplicarlo duro y largo en el tiempo. Por cierto, todos los expresidentes autonómicos catalanes han firmado una carta, incluso Quim Torra se ha apuntado esta tarde pidiendo a los mal llamados presos políticos, a los políticos que están en la cárcel de manera preventiva por haber saltado la ley, que abandonen la huelga de hambre. Dicen que sus sacrificios, su lucha ha llegado, han conseguido remover y sacudir todas las conciencias y que ya hasta aquí, que lo dejen. En fin, mañana lo comentaremos. Con esa sorpresa final les dejamos ahora este villancico, vamos a acabar de una manera alegre, del grupo Modestia Aparte y la Escuela de Música del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Un fantástico villancico que está muy bien montado, música, buena imagen. El villancico se llama Nueva Vida. Con él les dejamos, que lo disfruten. Profesor, Jordi Cañas, Jorge Campos, ministro y Xavier Cajo, gracias a los 5 por haber estado esta noche en El Gato. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, si no nos volvemos a ver a todos ustedes. Mañana El Gato vuelve 10 menos cuarto. Que disfruten de este villancico. Adiós. No importa que no sea Navidad, si haces que el sol siempre brille en tu alma. Piensas cada día en los demás y dejar las risas, luz y calma. Y ahora es el tiempo de volver al niño ilusionado en Nochebuena, a ser la persona que quieres ser. Vale la pena a disfrutar del tiempo que nos queda y hacer de la Navidad el lema de cada día y de los dulces el pan de la tradición.
estás